Padre Santo, yo te doy gracias por Nexo, Señor, por este grupo de personas que estamos aquí, que yo confío en que venimos con un mismo objetivo, que es conocerte mejor, es caminar más cerca tuyo. Y Señor, yo te ruego, y esto es algo que solo vos puedes hacer, ninguno de nosotros en nuestra humanidad lo puede hacer, Señor, pero yo te ruego que hoy todos nos sintamos acompañados por las personas que tenemos alrededor. Que sea algún sentimiento de soledad en nosotros, que vos lo puedas cambiar por un sentimiento de que pertenecemos a una comunidad, de que podemos saludarnos entre nosotros y especialmente de que todos seguimos al mismo Dios, el único Dios, como cantábamos ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por eso te doy gracias. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos por esta noche. Amén. Usualmente no me gusta mucho comenzar o dar muchos ejemplos de mí mismo, pero creo que parte de esta nueva etapa de Nexo me gustaría que me vayan conociendo un poco mejor. Así es que en este caso voy a hacer una excepción. Y quiero contarles una historia, aproximadamente como en el año 2006, tal vez 2007, yo estaba recibiendo clases de percusión latina. Esto es congas, timbaleta, bongos, ese tipo de cosas. Y lo estaba recibiendo en una academia que estaba en Barrio Escalante, antes de que Barrio Escalante se convirtiera en una vara súper fresa y súper cara. Gracias, madre. Ay, Dios mío. En ese momento no había nada. Y me acuerdo que mi profesor de percusión se me acercó una tarde y me invitó como a formar parte de algo que él le llamaba un ensamble de percusión. Y lo que él quería, su objetivo principal era como que pusiéramos en práctica todo lo que estábamos aprendiendo. Y para esto íbamos a tocar salsa, pero salsa de la buena, salsa dura, salsa pesada. Pero me dijo que para eso necesitábamos cantantes y que le habían recomendado a una muchacha que cantaba espectacular. Y me acuerdo como si fuera ayer, cuando fue el primer ensayo. Yo estaba, puede que me ponga a llorar porque la verdad es que es una historia muy, muy chiva, pero me acuerdo en serio que yo estaba como sentado en el lobby, esperando a que empezara el ensayo, y en eso entró una muchacha totalmente vestida de negro, con una camisa que creo que decía como Iron Maiden, como rota y jeans rotos, el pelo totalmente negro y un mechón fucsia, como en esta parte de aquí abajo, ajá, y unas botas, pero entró llorando desconsoladamente, venía así pálida, llorando, rarísimo. Y se me acercó mi profe y me dijo, madre Patiño, verás qué madre, no vamos a poder tener el ensayo porque esa muchacha que está ahí es la cantante. Y resulta que venía en el carro con su mamá y un tren casi la choca. Y yo dije, madre, y sí, no puede haber ensayo, ¿verdad? No hay nada que hacer. Pero por dicha hubo un segundo ensayo. Y me acuerdo que esta vez llegó con una camisa roja. Y cuando la vi con una camisa roja, yo dije, ah, mira, está guapilla. Segunda vez que la veía. Pero yo dije, ah, mira, me acuerdo que dije, como, mira, está guapilla. Y para no cansarlos con el cuento, en el 2008, junio del 2008, yo le dije a Marianita que si podía ser mi novia. Y este año cumplimos 11 años de casados y 17 años de ser novios. ¡Qué montón! Pero les voy a contar la razón por la cual les estoy contando esta historia, además de que es para que conozcan un poco de mí y de mi esposa. Cuando yo vi por primera vez, en este caso por segunda vez a Marianita, me pareció como atractiva y quise como comenzar a conocerla. Pero yo en ese momento no la amaba. Y obviamente no amaba a Marianita porque no sabía nada de ella. De hecho, me acuerdo que cuando ese segundo ensayo terminó, yo simplemente me fui y mi vida siguió siendo exactamente igual.
Ahora, como me había parecido bonita, como que me dieron ganas de conocerla. Y me acuerdo que tiempo después fui a donde mi profe, que la conocía un poco mejor, y le dije, mae, ¿quién es esa muchacha? Cuénteme un poco acerca de ella. Y entonces él me contó, pero no era lo mismo que él me contara a que yo empezara a conocer a Marianita. Y después de eso empezamos a hablar prácticamente todos los días por algo que se llamaba Messenger. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Messenger o si lo usaron, pero Messenger había unas vainas que eran zumbido cuando uno lo contestaba. Tucu, 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 tucu. Y hablábamos todas las tardes por Messenger y entonces ahí fue cuando nos empezamos realmente a conocer, porque yo empecé a hablar con ella personalmente y directamente. Entonces ya cuando nos veíamos en el resto de los ensayos, como que ya teníamos de qué hablar, ya nos conocíamos un poco mejor y hasta inclusive como que empezamos a salir con grupos de amigos y cuestiones así. Y entonces obviamente nuestra amistad creció y nuestro amor obviamente creció. Conforme ella me iba contando más de ella, yo la iba conociendo mejor y conforme la iba conociendo mejor, la iba llegando realmente a amar. Y ahora sí, un tiempo después, mi vida realmente sí empezó a cambiar. Yo empecé, cuando ya empezamos a ser novios, pues yo obviamente empecé a adaptarme a ciertas cosas que a ella le gustaban, dejé ciertos hábitos en mi vida, ¿verdad? Ciertas cosas que tal vez no me hacían muy bien, ni nos hacían muy bien a nuestra relación, las empecé a dejar a un lado, inclusive empecé a escuchar sus consejos de una mejor manera. Empecé a escuchar como su guía, por decir así, de que yo fuera un mejor hombre. Hasta inclusive algunas cosas que no me gustaban o me incomodaban, que me las dijera, pues habían cosas que yo empecé a pensar si realmente las tenía que cambiar y algunas hasta inclusive las terminé cambiando. Pero amigos, hoy les cuento esto porque como les dije anteriormente, vamos a hablar de la Biblia, de las escrituras, como se le llama a menudo en la Biblia propia. Y yo podría predicar muchas características acerca de la Biblia hoy. Podríamos pasar horas aquí, cuidado y no hasta días, desgranando cada uno de los rasgos principales de la Biblia. Pero para el sermón del día de hoy, escogí evidenciar lo que considero que es lo más importante a saber de la Biblia. Y amigos, lo más importante a saber de la Biblia es que esto es la palabra de Dios. Esto que tengo en mi mano y que alguno de ustedes tiene al frente es la palabra de Dios. Ojo que no estoy diciendo que contiene la palabra de Dios ni que en ciertos momentos se puede convertir en la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que esto es la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios es la manera en que Él nos habla y por ende podemos conocerlo. Muy similar al ejemplo que les di al principio de cómo conocí a Marianita. Sin leer la Biblia no podemos conocer a Dios personalmente. Ahora, puede que haya alguno aquí que tal vez haya escuchado acerca de Dios, por alguien que le cuenta, por alguien que ya conoce un poco mejor a Dios, como yo le pregunté a mi profesor acerca de Mariana. Puede que haya muchos de ustedes que hayan escuchado acerca de Dios, pero no es lo mismo, insisto, conocer algo o a alguien por lo que otro nos cuenta que conocerlo personalmente y directamente. Es lo mismo con Dios. Póngase a pensar en cualquier amistad que usted tiene. Usted no puede conocer realmente a esa persona solo por lo que otra persona le dice y no escucharlo a él directamente hablándole a usted. Ahora, puede también que hayan algunos aquí que lean su Biblia, conozcan al Señor y amen al Señor. Puede ser que al igual que yo, ustedes tengan bastantes años, varios años de estar caminando con Él y aún así quieran y sigan aprendiendo algo nuevo. Quiero seguir con el ejemplo del principio. Después de 17 años yo todavía sigo aprendiendo algo de Marianita. Esta semana aprendí que cuando Marianita tiene una semana pesada en su trabajo, en las noches agarra la aspiradora y aspira todo el piso de abajo.
a las 11 de la noche. Y yo a veces bajo y le digo, hey, ¿estás bien? Y después me di cuenta que era que ese es el momento en el que Marianita se siente estresada y como que seguro siente que todo se le olvida y a ella le encanta la limpieza. Entonces sigo aprendiendo algo de Mariana todos los días y yo creo que a pesar de que con Marianita siga aprendiendo cosas que me hacen darme cuenta que está cerca pero no es perfecta, cada vez que voy conociendo más de Dios, me voy dando cuenta que es total y completamente perfecto y que lo necesito todos los días. Amigos, yo mismo me emocioné demasiado de estar preparando este sermón del día de hoy, de conocer un poco más y volver a recordarme por qué esto que está aquí es la palabra de Dios y que en cualquier momento puedo escuchar la voz del Rey, puedo escuchar la voz del Señor, puedo escuchar la voz del todopoderoso Dios. Y yo creo que es precioso saber que aunque uno escuche las cosas de Dios una y otra vez, uno sigue creciendo en conocimiento de Él. Entonces, amigos, sea donde sea que usted esté en su caminar cristiano, la Biblia, la palabra de Dios es total y completamente vital y esencial en la vida de un cristiano. El objetivo de la palabra de Dios no es solo revelación o información, sino es afecto, adoración y obediencia. A través de ella Dios nos habla, Dios nos ama, Dios nos enseña y podemos crecer en conocimiento de quién es Él, de su plan perfecto de salvación a través exclusivamente de Jesucristo. De hecho, Jesucristo es el hilo conductor que une desde Génesis, el primer libro, hasta Apocalipsis, el último libro, perdón. Todo en la palabra del Señor apunta a Cristo. A través de ella también conocemos quiénes somos nosotros, de dónde venimos y a dónde vamos. A la vida eterna o al castigo eterno. Quiénes éramos y quiénes somos ahora gracias a su misericordia. A través de ella podemos conocer todos los beneficios que obtenemos por fe y solo por fe en creer en el sacrificio perfecto de Jesús. A través de ella podemos ser convencidos de pecado y ser trasladados de la oscuridad a la luz admirable. Yo creo que este libro es una lámpara que nos enseña el camino a la vida eterna y cómo mantenernos firmes en ese camino. Yo creo que este libro es una espada de dos filos que perfora el alma. Yo creo que este libro es un martillo que va edificando la casa. Yo creo que este libro es pan que alimenta nuestro espíritu. Yo creo que este libro es agua que sacia nuestra sed. Yo creo que este libro es un espejo que refleja la gloria de Dios, que planta semillas que pueden producir frutos. Yo creo que este libro es la palabra de Dios. Y amigos, lo tenemos a la mano. Sin mucho esfuerzo, usted y yo podemos tener nuestra Biblia a la mano. Y por ende yo creo que nuestra responsabilidad y nuestro privilegio leerla, estudiarla con gozo, investigarla, conocerla mejor para así amar realmente al Dios Todopoderoso. Eso es la Biblia. Ahora, quisiera evidenciar con la propia Biblia que es la palabra del Señor y quiero que estudiemos un pasaje que considero que es muy importante y muy directo, y este pasaje nos va a llevar a respaldarlo con algunos otros pasajes. De hecho, hay muchísimos versículos que nos dicen que esto es la palabra de Dios. A mí me gustaría que tal vez ustedes en sus lecturas personales, cada vez que se encuentren esto, tal vez después de hoy digan, mira, aquí nos está confirmando que es la palabra del Señor. Pero para evidenciarlo, quisiera que vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Obviamente, esta carta es escrita por el apóstol Pedro. Y vamos a leerlo. Esta es la palabra de Dios, dice así. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención,
como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Para darles un poquito de contexto, el apóstol Pedro viene escribiendo en su carta cómo él había presenciado con sus propios ojos a Jesús y así daba testimonio de su grandeza. No se basaba en cuentos o en cosas que le habían contado, sino que él personalmente había visto a Jesús. Y también de hecho dice que él había escuchado con sus propios oídos la voz de Dios Padre que había venido del cielo. Y por eso es que el texto, si volvemos a poner el versículo 19, porfa, Nico, por eso es que el texto empieza diciendo, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. O sea, el hecho de que él haya visto a Jesús frente a frente y haya caminado con él, es lo que viene a confirmar lo que él está escribiendo. Y dice, le dice a los lectores primarios, principales de la carta de Pedro, les dice que hacen bien en prestar atención a los profetas hasta que salga el lucero de la mañana en sus corazones. El lucero de la mañana en sus corazones, en este momento, era Jesucristo. Pero ¿quiénes eran los profetas? De hecho, otras versiones, en el versículo final, dice, hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Y yo creo que esa es la definición perfecta de un profeta. Los profetas eran hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Eran hombres escogidos por Dios. Y ellos eran los encargados de hablarle al pueblo las palabras de Dios. O sea, muchísimo más sencillo, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al resto del pueblo. Y por eso es que cada vez que un profeta hablaba, decía, así dice el Señor. O Dios dice que, y decía el mensaje al pueblo. Ahora, me gustaría enseñarles esta función a través de un pasaje. La palabra de Dios nos cuenta de una conversación que Dios tuvo con uno de sus primeros profetas que se llamaba Moisés. En ese momento de la conversación, Moisés le está diciendo a Dios que él, Moisés, no está capacitado para la tarea que Dios le está pidiendo, que la tarea era que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero vean esta conversación que tiene Dios con Moisés. La encontramos en Éxodo 4, versículos del 10 al 12. Dice así, este es Moisés hablando, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado, ojo, esto no es algo que haya comenzado ni ayer, ni antier, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré todo lo que debas decir. Esa es la característica principal del profeta. Y nos lo dice esta interacción que había directamente entre el profeta y Dios. Era Dios mismo quien le ayudaba al profeta a hablar, y no solo eso, sino que le decía qué era lo que debía decir. Y aquí en este texto nos recordamos que Dios usaba y usa a hombres totalmente ordinarios. Aunque a ese hombre le costara trabajo hablar, y por eso les dije que vieran el detalle, que no fue ni ayer, ni antier, ni hoy. O sea, siempre le había costado trabajo hablar, y Dios igualmente le dice, no, es usted a quien yo voy a usar para que lleve mi mensaje.
Entonces Dios usa personas ordinarias a quien les dio su mensaje y les dijo exactamente qué era lo que debían decir. Y amigos, estos profetas, después de Moisés, surgieron muchos otros profetas hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada de Jesucristo. Pero estos profetas fueron quienes escribieron todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es escrito por profetas. Y por eso es que Pedro nos dice en el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, del Antiguo Testamento, surge de la interpretación particular de nadie. La profecía no tiene su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, o sea, las personas que escribieron el Antiguo Testamento, hablaron de parte de Dios y daban profecía. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento entonces? Al igual que los profetas fueron, como dice Pedro, impulsados por el Espíritu Santo, los apóstoles, quienes fueron escogidos por Jesucristo, fueron quienes escribieron o inspiraron a alguien cercano, como por ejemplo Lucas, no fue un apóstol, pero caminó cerca con Pedro. Entonces, quienes escribieron o inspiraron a escribir todos los libros del Nuevo Testamento. Pero vean lo que dice Juan 14, versículos 25 al 26. Esto es Jesús hablándole a esos apóstoles en la última cena. Dice así Jesús: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ojo, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Entonces, muy similar a los profetas, a los apóstoles, en el momento en el que Jesucristo ascendiera y los marcara con el Espíritu Santo, era el mismo Espíritu Santo, porque ha sido el mismo ayer, hoy y siempre, el que les iba a recordar todas las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué? Para que las escribieran. O sea, vemos que ambos testamentos fueron escritos por personas inspiradas por el Espíritu Santo, impulsadas por el Espíritu Santo. Tanto los profetas que hablaban de parte de Dios, como los apóstoles a quienes el Espíritu Santo les recordaba todo para que no se les olvidara absolutamente nada. Ambos hablaron de parte de Dios. Ahora, si ustedes han leído sus Biblias, puede que ustedes ahorita estén preguntándose, ¿y Pablo? Porque Pablo no era uno de los 12 apóstoles. De hecho, Pablo nunca estuvo como los otros apóstoles, o sea, en el mismo momento que los otros apóstoles, con Jesús. Pero entonces, ¿y Pablo, que escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento, qué pasa con él? Bueno, quiero justificárselos también. El apóstol Pedro, el mismo que estamos leyendo de 2 de Pedro, escribió más adelante en esa misma carta, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, lo siguiente. Esto Pedro lo escribió cuando ya Pablo se había muerto, o sea, ya todas las cartas de Pablo estaban escritas. Y dice así: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Ojo, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, detallazo. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan. ¿Cómo lo hacen también con las demás escrituras? O sea, Pedro lo que está diciendo es, Pablo fue inspirado por la sabiduría que Dios le dio y de una vez mete los escritos de Pablo dentro de las demás escrituras, porque lo que está diciendo es, así como con todas las escrituras, los ignorantes las tergiversan. Por ende, Pablo habló con la sabiduría que Dios le dio, con la autoridad que Dios le dio.
nos queda clarísimo que todos los autores que escribieron lo que tenemos aquí al frente, escribieron inspirados por el Espíritu Santo y con la sabiduría que Dios le dio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que llamar a la Biblia la palabra de Dios no es sugerir que fue escrita por la mano divina de Dios o que cayó del cielo como un rayo o que un hombre se la encontró escondida en algún lugar rarísimo o que alguien dijo que se la había dado un ángel. Eso no es así. La misma Biblia nos señala con claridad que sus muchos autores fueron humanos. Cada uno de estos humanos tenía su estilo, cada uno de estos humanos tenía su vocabulario, tenía su enfoque porque estaban en diferentes partes de la historia, pero lo que nos queda claro y lo que creemos con fe es que a pesar de que eran escritores humanos, no escribieron sus propias opiniones, sino que, como dice 2 de Pedro, hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Por ende, esta es la palabra de Dios. Entonces, si esto es la palabra de Dios, ¿qué beneficios trae tener la palabra de Dios a la mano en nuestro caminar cristiano? ¿Cómo eso nos puede beneficiar a nosotros muchísimos años después de que la Biblia fue escrita? Para esto quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, que dicen lo siguiente. Este es Pablo escribiendo. Dice, desde tu niñez, versículo 15, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Amigos, qué belleza como Pablo le habla a Timoteo y le dice que él conoce las sagradas escrituras desde que es niño. ¿Alguien aquí conoce las sagradas escrituras desde que es niño? Dichosos. Qué maravilla. Pero vean el detalle. Pablo sabía que Timoteo conocía las sagradas escrituras desde que era niño y sigue enseñándole acerca de las sagradas escrituras. Eso nos dice algo. Por más de que usted tenga mucho tiempo de estar escuchando la Biblia, las enseñanzas de Dios, el Evangelio, amigos, hay algo nuevo siempre que aprender acerca del Señor. Y Pablo nos deja muy claro el primer beneficio de tener la Biblia a la mano en nuestro caminar cristiano. Nico, yo creo que lo tenemos ahí como número 1, ¿verdad? Beneficio número 1. La Biblia es la que nos da la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Está un poco largo, voy a volver a leerlo. Beneficio número 1. La Biblia es la que nos da la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, la Biblia es la que nos cuenta el Evangelio, las buenas noticias. Y esto debería ser, amigos, siempre lo primero. Esta sabiduría que nos da la Biblia es la que nos hace crecer en fe, a pesar de las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos en esta vida. Y qué importante la palabra necesaria. Eso quiere decir que la Biblia no nos da un poco de sabiduría, ni un montón de sabiduría descontrolada. Lo que nos dice es que la Biblia nos da la sabiduría necesaria. No tengo ni siquiera que poner un ejemplo de qué significa necesario. Yo creo que a veces cuando comemos y tenemos mucha hambre, no comemos lo necesario. Y a veces uno queda como demasiado empanzado. Ustedes no se han puesto a pensar que a veces uno tiene mucha hambre y que el hambre se sacia así. ¿No les parece? Como inclusive a veces uno dice, uy, qué bueno, no decir, a ver si los antojos de lo que vamos a hacer ahora, uy, qué bueno un BMT,
así con queso derretido y bien tostado y con los vegetales que a mí me gusta. Y como que puede ser que a partir de este momento usted pase pensando en eso y llega y se come el BMT como en 3 minutos y ya pasó. O puede ser que coma más. Comió más de lo necesario. Lo que este texto nos está diciendo es que la Biblia nos da justo lo necesario, la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, si usted no sabe acerca de la fe o no sabe acerca de la salvación, la Biblia es la que le puede dar esa sabiduría, porque son las Escrituras las que nos dicen que a pesar de que el pecado domina en este mundo, el plan perfecto de Dios era enviar a Jesucristo a que caminara por esta tierra, a que viviera una vida totalmente libre de pecado, una vida perfecta y que muriera en una cruz por el perdón de nuestros pecados, pero que resucitara al tercer día. Son las Escrituras las que nos dicen que este perdón por el cual Jesús murió se obtiene únicamente mediante la fe en Cristo Jesús y en ese sacrificio perfecto. Son las Escrituras las que nos dicen que este perdón se obtiene únicamente por fe. Son las Escrituras las que nos dicen que Jesús ahora es el que intercede entre Dios Padre y nosotros. Básicamente lo que está diciendo es que Dios no nos ve directamente a nosotros, sino que nos ve a través de la justicia perfecta de Jesús. Porque como dije, Jesús no tuvo pecado. Esa es la obra de Jesús y está sentado a la diestra del Padre. Son las Escrituras las que nos prometen que Él volverá por nosotros. Él volverá por su iglesia, Él volverá por todos los que ponemos nuestra fe en Él, para recibir una herencia que está reservada para nosotros en el cielo, que esa herencia es indestructible, que es incontaminada, que es inmarchitable, dice el apóstol Pedro en su primera carta. Son las Escrituras las que nos dicen que ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede apartar de ese amor y eso lo encontramos en el libro de Romanos. Esa es la sabiduría necesaria que la Biblia nos brinda para que mediante la fe tengamos salvación por Cristo Jesús. ¡Qué belleza! Aquí está eso. No me lo estoy inventando yo. La Biblia es un regalo de gracia. Estas noticias nos dan ánimo, estas noticias nos dan esperanza, nos dan un propósito, nos dan un camino. ¿No les parece sorprendente que no solo tenemos la Biblia a la mano, sino que la tenemos en un idioma que podemos entender? Está en español. Cuando estuve estudiando acerca de esto, ya el sermón se me estaba haciendo demasiado largo, pero les iba a contar cómo se escribió la Biblia en español. De hecho, había un hombre que se llamaba Casiodoro de Reina y otro hombre que se llamaba, se me olvidó, algo Valera. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Cipriano. Qué gran nombre. Si tiene un hijo, pónganle Cipriano. Cipriano Valera. Y entonces ellos agarraron una Biblia que había sido escrita en inglés y había otra Biblia que había sido escrita cuando Martín Lutero se dio cuenta que la Biblia solo estaba escrita en latín y entonces solo las personas que sabían leer latín podían leer la Biblia y él la empezó a traducir, después se tradujo en inglés y amigos, lo más increíble de todo esto es que todos esos hombres murieron quemados, murieron apedreados, todos esos hombres murieron y hubo muchos otros que murieron. Podría explicarles un montón de cosas acerca de cómo llegó esta Biblia a estar en español y nosotros la tenemos a la mano, la podemos comprar en cualquier momento, no tenemos que sacrificar nuestra vida. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Dallas a un intensivo en predicación
y íbamos como 27 personas de diferentes países. Y desde que yo me di cuenta que iba a ir ahí, pregunté que cómo dormíamos. Yo valoro demasiado cómo yo duermo. Entonces pregunté como, hey, mae, ¿es un cuarto para cada uno o tengo que compartir con alguien? No, tienes que compartir con alguien. Ah, ok, está bien. A todas las personas que me decían, mae, ¿cómo podemos estar orando por vos para el viaje? Yo decía, mae, oren para la persona que va a dormir conmigo, porque yo me despierto con lo que sea. Bueno, en fin. Cuando llegué allá, nos repartieron los cuartos y como que yo no sé por qué, yo vi que había un argentino, vi que había un mexicano, vi que había un uruguayo, y yo no sé por qué yo decía, ojalá me toque con esos maes, como que tal vez nuestras culturas son bastante parecidas. Andrés Patiño, sí, a usted le toca con, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, y es de Vietnam. Y amigos, les voy a ser totalmente honesto, de primera entrada yo dije, no puede ser. Pero no porque el mae fuera de Vietnam, sino porque yo no conozco nada de Vietnam ni de cómo es una persona de Vietnam. Yo decía, mae, se bañará en la mañana igual que yo, o se bañará en la tarde, en la noche, o no se bañará. Roncará, ¿cómo duerme? Me explico, esos fueron los pensamientos que vinieron a mí. Yo sé que no están muy piadosos, pero me estoy confesando también. Pero estábamos ahí, el mae había viajado, si más no me equivoco, como 36 horas. Era el primero que había salido de nosotros y era el primero que había llegado. Y cuando yo entré, obviamente el mae estaba dormido. Entonces yo entré súper silencioso, ¿verdad? Eran como las 6 de la tarde. Yo decía, mae, yo no me puedo dormir ya, digamos, ¿qué es esta vaina? Empiezo a abrir la valija y el mae se despierta. Ah, hola, hola. Bueno, en inglés. Hola, hola, no sé qué, todo bien. Nos pusimos a hablar y resulta que me cuenta, ay, cómo me gustaría acordarme el nombre de él, lo respeto demasiado. Me dice, mae, sí, vos sos pastor en alguna iglesia. Y yo, bueno, sí, mae, en un lugar que se llama Escazú. ¿Cuántas personas tiene tu iglesia? Bueno, tiene como 500 personas los fines de semana, hay otros grupos entre semana. Y vos, y me dice, mae, yo vengo de una underground church. ¿Cómo? Me hace, sí, mae, mi iglesia es ilegal a donde yo vivo. Resulta que en Vietnam hay una sola iglesia cristiana y todas se supone que todas las iglesias que están en Vietnam tienen que pertenecer a esa iglesia. Y underground church lo que significa es que hay ciertos pastores que se separan de esa iglesia y hacen sus propias iglesias porque no quieren seguir la doctrina que les pone el gobierno. Entonces eso es lo que significa underground. En China yo sé que hay iglesias que están literalmente underground, pero en Vietnam esto es lo que significa. Pero ellos tienen que decir que eso es como un estudio de Biblia, ellos no pueden decir que es una iglesia. Y lo que el mae me quería contar es que lo acababan de arrestar porque entró un mae, como si ahorita entrara alguno de ustedes, y se levantó en medio del sermón y le dijo, ¿esto es una iglesia? Y él dijo, no, esto es un estudio de Biblia. Dijo, no, esto es una iglesia. Lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Solamente porque estaba leyendo públicamente la palabra de Dios. Qué fuerte. Amigos, por gracia del Señor, ninguno de nosotros aquí tiene que pasar por eso. Yo no sé si yo seguiría predicando, me gustaría ser muy valiente y decir que sí. Si ahorita viene alguien y me dice que me va a meter a la cárcel durante 3 días. Ese me había estado en la cárcel un montón de veces. Después estuve con una persona de Pakistán y esta persona estaba contando su testimonio y dijo que muy probablemente lo iban a matar en cualquier momento, pero que él estaba feliz ese día, porque ellos no pueden decir que son cristianos, pero él estaba feliz porque ese día su hijo en la escuela dijo que él era cristiano y que seguía a Jesucristo. Y dijo, esa es mi sentencia de muerte, básicamente. Pero yo estoy orgulloso de que mi hijo haya dicho eso. Todos nosotros llorábamos desconsoladamente en el piso.
Y ese hombre estaba parado firme, confiado y diciendo, yo no sé si yo hubiera estado orgulloso de mi hijo que hubiera, ¿verdad?, soltado el secreto. Ese hombre estaba orgulloso de su hijo porque dijo que había seguido a Jesucristo. No piensen que yo soy un cristiano pacotilla, nada más les estoy siendo totalmente honesto y yo creo que ustedes harían lo mismo. El Señor es quien da esas fuerzas. Ellos no eran superhéroes, ellos no eran superiores a ninguno de nosotros. Lo que tenían era fe y lo que tenían era conocimiento de esto, porque sabían a dónde los podía llevar su fe. Y yo creo que si nosotros a veces decimos, yo no sé si yo haría eso, es porque tal vez no tenemos muy claro a dónde nos puede llevar nuestra fe y que estamos aquí de pasajeros, que nuestro verdadero hogar Dios lo está preparando para aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Eso es lo que nos debería de dar gozo. Me salí demasiado de mis notas, perdón. Volviendo al tema, creo que hay algunas personas que usualmente dicen que no entienden nada de la Biblia, que abren su Biblia y no entienden nada. Y yo quiero darle algunos consejos rápidos. Primero, pídale al Señor en oración entendimiento. Esta es la revelación de Dios, y si Dios es quien la revela, Dios es quien da el entendimiento para su revelación. Y como recomendación, le digo que empiece leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, especialmente Juan. Todo es muy claro ahí, no hay muchos temas complicados, pero es que a veces empezamos leyendo Génesis y nos va medio bien y en eso llegamos a Éxodo y todo se empieza a complicar. Si alguien no sabe cómo empezar a leer la Biblia, empiece con los evangelios, pero empiece. Esto es como un hábito, empiece con el hábito, poco a poco puede ir avanzando y poco a poco puede ir agarrando entendimiento y no se compare con los demás. Tenga usted su relación personal con el Señor y si todavía aún así no sabe, por favor búsqueme. Yo le puedo dar algunos consejos de cómo leer la Biblia. De hecho, no solo yo, aquí en el salón hay muchas personas que pueden dar consejos de cómo leer la Biblia porque me consta que la leen. Vamos al beneficio número 2. Y el beneficio número 2 dice así: con la Biblia podemos conocer o recordar, eso es importante, o recordar el camino para vivir como Dios nos lo manda, a través de la enseñanza, la exhortación, la corrección y la instrucción. Ojo que Pablo, si vuelves a poner porfa, 2 Timoteo 3, 15 y 16, ojo que Pablo vuelve a usar la palabra o la frase, inspirada por Dios. Ya se la expliqué bastante bien, pero quiero que también vean que Pablo vuelve a usar la frase inspirada por Dios, porque toda la Biblia tiene congruencia entre ellas, no se contradice en nada. La Biblia dice en este texto, sirve para enseñar primeramente, vamos a poner el beneficio número 2, sirve para enseñar primeramente, primeramente como lo estamos haciendo el día de hoy. O sea, eso significa para instruir en las verdades de Dios. Y para esto quiero que veamos Romanos capítulo 10, versículo 17. Si usted quiere aprenderse un texto de memoria, le recomiendo empezar con Romanos 10, capítulo 17, que dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La palabra del Señor es fundamental, es central para la salvación, porque cuando esta palabra se predica, el resultado es fe. Pero para tener fe hay que oír el mensaje predicado. ¿Y cómo obtenemos la fe? Con el mensaje predicado. Entonces, es como circular, es como cíclico. Se predica para que haya fe, se recibe fe y con la fe recibida se escucha el mensaje y se recibe fe. Es increíble lo que produce la palabra de Dios predicada, lo que produce la palabra de Dios enseñada. Todas las enseñanzas de este lugar, amigos, me estoy poniendo para que ustedes digan, Patiño, usted dijo eso. Todas las enseñanzas del nexo
tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Si en algún momento alguna enseñanza de aquí no está fundamentada en la palabra de Dios, amigos, es la responsabilidad de la comunidad sacar esto a la luz. Y la manera de que esto suceda es que ustedes analicen las enseñanzas que se dan desde este púlpito con la palabra del Señor. Yo no soy perfecto, ni ningún pastor que está aquí es perfecto, ni ningún predicador que está aquí es perfecto. Lo único que es perfecto es la palabra del Señor. Así es que si no está basado en eso, amigos, como dice Hechos 17, Pablo llega a un lugar que se llamaba Berea y dice la palabra de Dios que los habitantes de Berea examinaban las escrituras a ver si lo que Pablo les estaba anunciando era verdad. Y dicen que después de eso muchos creyeron. Así es que es responsabilidad de la iglesia ver que todo lo que se enseñe en este lugar sea fundamentado con la palabra del Señor. Y por eso es que esta serie comenzó con la Biblia. Porque tenemos que tener la Biblia a la mano para enseñar y aprender cómo utilizar todos los demás regalos de gracia que Dios nos da a la mano. La oración, la iglesia, el descanso y el servicio los unos a los otros. Todo eso tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor, que es la que nos enseña todo esto. Así que Pablo, dando nosotros propósitos de la Escritura, volvamos al beneficio número 2, la segunda, a través de la enseñanza y a través de la exhortación, dice el capítulo, a través de reprender. Y ojo, tal vez nosotros a veces hemos escuchado esta palabra y tiene una connotación negativa, pero yo les traje una definición de lo que significa reprender. Reprender es el acto de inducir o alentar, ojo, inducir o alentar a alguien a que haga algo, usualmente para corregir su conducta. Eso es muy importante. La reprensión es para la edificación del creyente, para que su carácter sea más como el de Cristo. Y para eso es que se utiliza la palabra de Dios, para reprender, para que el carácter de la persona que uno está reprendiendo sea edificado. Siempre para que sea edificado. Entonces, amigos, tal vez en alguna reunión o en alguna conversación, tal vez yo pueda reprenderlos a ustedes con la palabra del Señor, pero ustedes me pueden reprender a mí o a cualquier pastor o a cualquier líder siempre, fundamentado en la palabra del Señor. Porque yo quiero tener el carácter más como el de Cristo. Y mi carácter todavía necesita crecer mucho para ser como el de Cristo. Así es que, fundamentado en la palabra de Dios, ustedes me necesitan a mí y yo los necesito a ustedes siempre. Sigue Pablo, dice que también la palabra es útil para corregir. A esta palabra en su definición original se le puede entender como la corrección o la disciplina dada por Dios el Padre a todos sus hijos. O sea, la corrección o disciplina dada por un padre a sus hijos. A través de la Biblia se puede corregir y disciplinar a cualquier creyente para restaurar su error. Para restaurar su error. De hecho, en otras partes de la Biblia se usa esta misma palabra para referirse a ayudar a levantarse a aquellos como que están como a punto de caerse. Esa es exactamente la palabra que se usa aquí. Entonces, amigos, si usted ve a alguien que está a punto de caerse de los caminos del Señor, es con la Biblia con lo que usted puede corregir a esa persona, fundamentado en la Biblia. Por eso es que lo que nos incita la Biblia es a imitar el carácter de Cristo. O bien, como dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y por último, la palabra de Dios sirve para entrenar en justicia. Yo creo que eso es muy importante, porque lo que significa esto es guiar a los nuevos creyentes en los caminos de Dios. En esto no hay rangos. Claro, hay madurez espiritual, hay personas que conocen mal la palabra del Señor, pero nunca se nos pueden olvidar aquellos que son nuevos
en la fe. Y Pablo nos recuerda aquí, enseñar, reprender, corregir, pero también nos recuerda a aquellos que son nuevos creyentes en los caminos de Dios. Nunca debemos olvidar ese objetivo tan importante. ¿Saben lo maravilloso de todo esto? No puedo dejar de decirlo. Está a nuestro alcance. Amigos, ¿cómo no vamos a aprovechar la Biblia? ¿Cómo no vamos a aprovechar estos beneficios? Dios ha suplido la necesidad más grande al darnos la revelación de Jesucristo en forma permanente. Si hubiera sido en alguna otra forma, puede que no hubiera sido permanente, pero esta forma escrita es permanente, porque ninguno de nosotros estuvo ahí hace 2000 años cuando Jesucristo caminó en esta tierra, pero tenemos el registro de personas que sí estuvieron ahí y lo escribieron, suena raro, pero lo escribieron para usted y para mí, para que 2000 y pico de años después estemos aquí queriendo aprender aún más acerca de la palabra del Señor. O sea, eso quiere decir que con la Biblia Dios acerca a hombres y a mujeres caídos y olvidadizos para que con toda su justicia y toda su gracia nos introduzca en un mundo de salvación y en un mundo de una relación con Él. Por eso, amigos, quiero anunciarles algo muy lindo que se nos ocurrió hacer después de este sermón. Ya voy a terminar. Cabo, eso está bien. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo después lo puso? Yo estoy confiando demasiado en que llevo 42 minutos. Que llevo como una hora. A Chile. Qué madre, perdón, amigo. Yo estoy confiando en que llevo 42 minutos. Por eso les conté lo de Vietnam y lo de Pakistán y toda la madre entera. Pero vean, amigos, quiero decirles esto. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cada persona que viene a Nexo tenga una Biblia personal. Por eso hicimos lo siguiente. Vamos a poner un código QR ahí arriba. Porque lo que queremos es hacer un pedido grande de Biblias para que todos ustedes tengan una Biblia. Ahora, este QR cumple dos funciones. Usted puede pedir su propia Biblia. El QR lo vamos a cerrar el próximo viernes y después de eso nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo después va a llegar la Biblia. Yo creo que muy rápido. Pero hay una segunda opción y es si usted quiere donar una Biblia. Entonces usted también puede meterse aquí y poner una casilla en donde dice la Biblia no es para mí, sino que la quiero donar. Lo que queremos es que todas las personas que vienen a Nexo tengan una Biblia personal. Entonces, amigos, porfa, aprovechemos esto. Es una Biblia muy buen precio, muy, muy buen precio. Cierro con esta historia nada más. Cuando yo empecé en este caminar con el Señor, mi cuñada, la hermana Marianita, que era la que era necia con el tema de que fuéramos a algo del Señor, nos metió en un estudio de Biblia. Marianita y yo fuimos a un estudio de Biblia como durante 1 año y medio y todo lo que nos decían nos entraba por un oído y nos salía por el otro. Se los puedo asegurar. En el momento en el que eso no entraba por un oído y salía por el otro, fue cuando entendí que esto es la palabra de Dios. Fue cuando entendí que este es Dios hablando y contándome su historia. Esto es literalmente hablar con Dios y escuchar su voz. Y ahí fue donde nació un anhelo en mí de cómo no voy a leer mi Biblia, cómo no voy a escuchar a Dios. Y mi oración, amigos, es que todos ustedes puedan comenzar hoy con exactamente el mismo anhelo y hacerse la misma pregunta. ¿Cómo no voy a escuchar a Dios a través de su palabra leyendo la Biblia?